neonatal. Síndrome de mal ajuste neonatal. Esta es una enfermedad en la cual se presenta en los potros cuando sufren de hipoxia en el momento del parto. ¿Qué ocurre ahí? Durante el parto puede haber disminución del flujo sanguíneo y el potro empieza a quedar con bajos niveles de oxígeno a nivel cerebral y empieza a llamarse como también potro bobo, ¿sí? O potro dummy, pero los nombres que ustedes tienen que aprenderse, ¿sí? Son encefalopatía isquémica hipóxica, o puede también llamarlo como síndrome multisistémico hipóxico neonatal. Cualquiera de esos. Hipóxico neonatal. Esos son otros nombres que ustedes tienen como médicos veterinarios empezar a decirles. Dígame los nombres vulgares. Pero si llego y les veo a preguntar, bueno, ¿qué otro nombre es el síndrome de mal ajuste neonatal? Entonces, síndrome de mal ajuste neonatal. Me empiezan a decir, bueno, se llama otro boba, listo, bien mal. No, otro dummy, bien mal. Lo que ustedes tienen que decir es que ese tipo de nombres, esos nombres son descrestadores. Usted llega a una pesebrera y lo llaman porque el potro de pronto está mal. No, que el potro está mal, usted ya le hizo algunas pruebas y el potro como que tuvo algún problema durante el parto. Entonces, si el dueño es un abogado, y usted le dice, no, resulta que su potro es un potro bobo. Además, una empresa es pero es lo primero que le voy a decir. Pero mientras que usted le dice, no, el potro está sufriendo de una encefalopatía isquémica hipóxica, la semana queda, pero se que contra, es el mejor. Se queda, ese man sabe muchísimo. Entonces, si usted le dice un nombre así, entonces usted ya puede mucho más, pero si usted no, es un potro. Nadie le va a gustar que le digan que nació de un potro bobo. Entonces ahí usted empieza a explicar. Bueno, lo que pasa es que el potro tiene muy posiblemente sufrió de una hipoxia cerebral y el potro no está reaccionando bien a esas condiciones. Por eso es que está haciendo. Gracias por esto. El segundo es síndrome multisistémico hipóxico neonatal. Encefalopatía isquémica hipóxica y síndrome multisistémico hipóxico neonatal. Esos son los nombres como los que ustedes tienen que estar. ¿Cómo empezamos a ver el potro en esas condiciones? Entonces empezamos a ver el potro. Primero, después del nacimiento, lo vamos a ver que él se va a demorar en pararse, en tener su entorno como ajustado. Vemos que el potro está demorando mucho para ir a mamar, o se paró y no sabe para dónde coger. Entonces empezamos a ver eso. Entonces se va a empezar a ver una leve depresión, pérdida del reflejo de succión. El potro no persigue a la mamá. Sí, no encuentra, empieza a caminar en círculos. Postración, dependiendo de la gravedad que tenga el animal ahí. Convulsiones y puede terminar con un coma profundo. Entonces, son las fases que puede llegar a tener.
Dentro de las causas, la principal causa es simplemente por una baja reducción de los niveles de oxígeno a nivel cerebral del cuerpo. Pero dentro de ellas tenemos algunas causas maternas. Dentro de esas causas maternas son muy similares a las causas anteriores que vimos. Entonces, dentro de las maternas podemos tener, bueno, adicional a una placentitis, también puede disminuir el cantidad de flujo sanguíneo de la placenta y transportar oxígeno hacia el feto, ¿sí? Otra es una enfermedad pulmonar de la madre. Una madre con neumonía, lo primero que se empieza a su oxígeno es para ella, y lo que le sobra si ella empieza a verlo alcohol. ¿Son ustedes o es el? Sí, claro. Una anemia de la madre, una anemia también por parte de la madre también me puede generar un hipoxia, que no me esté generando, si no esté suministrando suficiente oxígeno. En estos casos, una hipotensión materna me lo puede dejar un problema endotóxico, un cólico, un cólico también me puede llegar a tener esa hipotensión. Una hipertensión materna en el caso de hipofusura, que aumenta la presión, entonces también afecta al potro, también lo puede afectar si está gestante. ¿Sí? Entonces eso también disminuye el flujo sanguíneo uterino. Bueno, causas placentarias. Dentro de las causas placentarias tenemos placentitis. Otra que se presenta en un desprendimiento de la placenta prematuro, para que no, el potro empieza, el fluido sanguíneo se empieza a disminuir antes del parto. Presencia de mellizos. La presencia de mellizos, por lo general en las yeguas, se da hasta los 6 meses, 6-7 meses. Ahí se empieza, el flujo sanguíneo no es suficiente para complementar ellos dos y por lo general no se aborta. Y el que puede llegar a quedar ya viene con problemas porque el flujo sanguíneo que tuvo no fue suficiente para esos casos. Y la otra es que en el momento del parto, en el momento del parto, el potro tiene que pasar por el canal del parto y es una zona muy estrecha. Esa zona muy estrecha puede en el momento ir pasando y quedar bloqueado el cordón umbilical y quedar frisionado. La primera reacción de él pues, es respirar. Si todavía no ha salido, pues entonces ahí va a quedar un rato hipóxico y eso lo puede afectar ahí en ese caso. Entonces, o se rompió antes de haber salido. Entonces, eso también me genera. Dentro de las causas durante el parto o intrapartos tenemos una distosia, ¿sí? Una distosia o un parto distósico que son muy raras en la yegua, no son tan comunes, también me puede generar este síndrome neonatal. Y cesáreas, cuando estoy haciendo esas cesáreas, pues estoy disminuyendo el flujo sanguíneo de la placenta hacia el feto, porque necesito, por el tipo de relación que tiene ella, necesito bloquear el flujo sanguíneo en ciertas partes del flujo sanguíneo puede afectar al cuerpo. Tenemos aquí la placenta de la yegua. Esta digamos que es la placenta. La irrigación que tiene la placenta es por todos lados. Todos lados está irrigada. Como cuando nosotros hacemos la cesárea, debemos obligatoriamente suturar primero la placenta, ¿sí? Para no tener una hemorragia en el momento en que yo hago una incisión. Empezar a suturar toda esta área. ¿Sí? Vemos que estoy suturando toda esta área. Estoy disminuyendo el flujo sanguíneo en cierta parte, lo estoy bloqueando. Y en el momento en que yo haga la incisión, pues para evitar una hemorragia. Esto es lo que me puede generar este mismo síndrome por causa de la cesárea.
pues voy a generar una hipotensión, un bajo flujo sanguíneo también, dependiendo del tipo anestésico que vaya a utilizar. Ojalá utilizar anestésicos tipo inhalatorios, pero cuando usted va a hacer una cesárea, pues no todo el tiempo puede llegar a una clínica. ¿Sí? Una cesárea aquí en una yegua, ¿dónde está en Leiva? Corre, llevarse la yegua para Venecia, o para Bogotá, o para Ibagué, creo que está en servicio todavía, o para Medellín, entonces todo ese tiempo ya que entonces nos tocaría en campo obligatoriamente. Entonces, ahí tendríamos que hacer ese tipo de... Y no todas las veces pues vamos a utilizar anestésicos inhalatorios, nos tocaría obligatoriamente aquí una ketamina más silacina más fluoracolato, y eso genera algo de hipotensión a nivel fetal. Causas dentro del periodo neonatal. Entonces, otros prematuros no surfactantes. No surfactantes significa que es un corto no se desarrolló completamente. Entonces, no surfactante es un producto, una sustancia que evita que los alvéolos se colapsen, entonces lo mantiene distendido. Si eso no es suficiente surfactante, entonces le queda muy cerrado y el flujo de oxígeno pues se va a ver disminuido. Entonces eso ahí se puede ver afectado a eso, sobre todo en los potros prematuros. Bueno, una enfermedad pulmonar, ya puede ser postparto, una anemia, una isolitrolisis, un excesivo sangrado umbilical también me puede llegar a generar eso. ¿Cómo ocurre la patología de esta enfermedad? ¿Ves? Hay un bajo flujo de oxígeno a nivel circulante. Entonces, ese bajo nivel de oxígeno a nivel circulante, cuando es por mucho tiempo, si es temporal, simplemente automáticamente el cuerpo va a empezar a mandar oxígeno a los órganos blancos o a los principales órganos. Dentro de esos principales órganos tenemos el cerebro, el corazón, el riñón, ¿sí? Que son los más importantes de cuanto en las condiciones. Pero el flujo sanguíneo sigue y es muy bajo, con una baja proporción, y empiezan a quedarse esos órganos con hipoxia. Entonces se empiezan a afectar ellos. Y al estar afectados, pues empiezan a haber problemas nerviosos porque se empiezan a activar algunas catecolaminas y empiezan a aparecer sintomatología nerviosa por la hipoxia que están generando a nivel del sistema nervioso central. Cuando hay bajo fluido sanguíneo también, cuando hay bajo fluido de oxígeno, también con el tiempo pues las neuronas empiezan a afectar. Entonces, las neuronas afectadas pues empiezan a tener toda esta sintomatología también nerviosa en el animal. Y pues eso es lo que lo afecta principalmente. Cuando esto es por mucho tiempo, esas neuronas empiezan a morir, y al empezar a morir empiezan a inflamarse. Y empezar a inflamarse empiezan a generar un edema cerebral. Y el edema agrava todavía más el cuadro clínico del animal, por eso es que ellos pueden quedar en coma y pues más adelante por la muerte. Fuera de eso empieza a aumentar el calcio intracelular, empieza a aumentar el aspartato, y lo que hace es que el calcio permanece abierto y abriendo los canales neuronales y el animal empieza a entrar en convulsiones, porque los canales de calcio no se cerraron, quedó activado y entonces empieza a pasar toda la activación cerebral ahí, toda la activación y empieza a aparecer convulsiones o reflejos no voluntarios. Después empiezan a aparecer fallas renales. Fallas renales, ya venimos con fallas neurológicas y terminamos con fallas en el tracto gastrointestinal en el pecho. Entonces, vamos a tener diarreas,
en ese caso, problemas de reflujo y muchas veces de hilo paralítico. Diarreas, hilo paralítico y el reflujo. Hilo paralítico. Ya es la tercera, ya es la última de las últimas fases. Lo primero que se afecta es el cerebro, después es la parte renal y después la parte gastrointestinal. El diagnóstico, ¿cómo se da el diagnóstico de esta enfermedad? Es no es problema. Simplemente por partos distóxicos, por eso es que hay que hacer el seguimiento a los partos. Hablamos mucho inicialmente que había que hacer el seguimiento al parto ahí. O sea, partos muy prolongados, o una distosia que haya tenido, o una ruptura prematura del cordón umbilical. Pues ahí está pues. Vamos a dejar hasta aquí.